Muy buenos días, bienvenidos todos, bienvenidas a esta nuestra primera reunión dominical de 2021. Increíble ya, han pasado 3 días desde que terminó el 2020. Y hablando del 2020, pues nos dejó tantas enseñanzas, pero personalmente quiero compartir un pensamiento que puso el Señor en mi corazón precisamente el 31 de diciembre. El amor de Dios hacia nosotros y entre nosotros prevalece aún por encima de las dificultades. Ha sido Amén. un año muy difícil el que dejamos atrás, pero no todo fue malo. Al contrario, hay muchas cosas que, como se compartió en la noche de testimonios y en nuestras siguientes reuniones, y aún ahora, son muchas las cosas buenas que el Señor nos dejó, como el apreciar más aquellas cosas que ahora nos hacen falta y que antes las dábamos por comunes. Pero en fin, no es nuestro tema hoy, simplemente era una reflexión inicial. Vamos a poner nuestra reunión en las manos del Señor a través de la oración y de la palabra que el Señor le dio a mi esposita. Vamos a orar con el Salmo 119, versos 44 y 45. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Señor, gracias por este 2021, el cual colocamos en tus manos. Y hoy te decimos, Padre Celestial, seguiré obedeciendo tus Amén, enseñanzas, que así Señor. sea, Señor. Gracias porque así sea, Padre, obedeciéndote siempre, Señor, siguiendo tus mandatos para poder caminar en libertad, Señor, y podernos dedicar a tus mandamientos, a lo que tú ordenas en tu palabra. Estamos en tus manos, Señor. Sé tú nuestra guía, nuestra luz, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Señor, el 2021 de cada uno de nosotros está en tus manos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi esposita expresaba una palabra en medio de su oración. No es el título de nuestra enseñanza, pero tiene mucho que ver. La palabra libertad, para que la tengamos en cuenta durante los próximos minutos. Ok, yendo ya a lo que vinimos, pues cada iglesia, cada denominación tiene como su misión y visión. Y en el caso de nuestra iglesia, la iglesia local de los Arrayanes, pues tiene una misión pastoral. ¿Cómo así pastoral? Bueno, pues fue la misión a la que el Señor nos llamó, o mejor, fue la respuesta que el Señor nos dio a mi esposa y a mí cuando muy recién llegados, unos días todavía llevábamos apenas, le preguntamos al Señor, bueno Señor, ¿a qué nos trajiste a Ibagué? Y el Señor nos habló a través de su palabra y en oración a mi esposa y a mí para decirnos que la misión nuestra, la misión pastoral, mientras permanezcamos en la iglesia de Arrayanes, antes Piedra Pintada, es ¿cuál, amor? Iglesia, que tengamos corazones y familias sanas a través de la obra del Espíritu Santo en el amor del Padre y siguiendo el ejemplo del Hijo, guiados por la palabra de Dios. Es increíble cómo cuando Dios habla, confirma y confirma y perdónenme, requete confirma. Porque es que esta misión el Señor nos la reveló en 2013, cuando apenas llevábamos unos días aquí en Ibagué. Y entonces, ahora que mi esposa la está leyendo, me doy cuenta cómo en diferentes años y a través de las diferentes visiones Ujú. que el Señor nos dio para determinados años, pues estaba ahí, miren, el amor del Padre y siguiendo el ejemplo del Hijo, amor, me quedo asombrado Oh, y sí. guiados por la palabra. Es decir, mira, esto es del Señor, esto no son frases que de pronto se inspira la pastora o el pastor o uno de los líderes, no, 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 es el Señor hablando a través del Espíritu Santo. Yo quisiera decir, iglesia, para ti que nos estás escuchando en esta mañana, necesitamos tener un corazón sano, familias sanas. Si nuestro corazón está sano, nuestra familia está sana. ¿Y quién hace eso? A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo?
por el amor del Padre. ¿Y cómo? Siguiendo el ejemplo del Hijo, dejándonos llevar por la palabra del Es que ahí Señor. está todo, está en esa, nosotros quedamos contentos con la misión. No lo entendíamos, y a ratos no lo entendemos porque humanamente preguntamos, ¿y cómo, Señor? Pues es que la respuesta está ahí, Ujú, dejando que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros, no de ujú. ustedes, de nosotros. Y lo importante de entender que todo es por amor, que el Dios Padre hace todo por amor y que el ejemplo de su Hijo lo veíamos y lo vamos a repasar ahorita en la visión 2010, ¿qué? 2019, ¿qué? 2020. Es que en estos días primeros de año empieza uno a confundirse. Ok, entonces esa es la misión permanente, esa no cambia año a año. Sin embargo, sí hemos tenido unas visiones para cada año y no vamos a repasarlas todas, vamos a mirar solamente de los 2 años anteriores. 2019, Cambiando mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. ¿ustedes recuerdan el versículo o que movía esto? Romanos Romanos 12. capítulo 12, versículo 2 sobre Ujú. todo. Entonces, ¿tú quieres comentar algo de 2019, amor? Bueno, que insistimos mucho en que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Es la única forma de cambiar mi manera de vivir. Si yo no cambio mi manera de pensar, pues mi manera de vivir va a seguir Sigue igual igual. y no va a haber ningún Y cambio. esto de manera de pensar no es solamente hablar de manera, sino qué es lo que hay en mi mente. Ujú, La palabra de Dios dice que lo que hay en el corazón, de lo que hay en el corazón, habla la boca. ujú. Pues es eso, que hay en mi pensamiento, de lo que yo cargo ahí en mi mente, es de lo que yo hablo, es de lo que me preocupa. Entonces es importante y pues no vamos a volver atrás, todo el año lo estuvimos viendo y sin embargo Dios lo ha seguido haciendo. En la noche de los jóvenes, Manuelito González, que no se ha congregado con nosotros sino hasta ahora, eh, nos mostraba Romanos 12, 1 y 2. Yo decía, Señor, cuando tú hablas, hablas. Bueno, y 2020, el año que acaba de terminar, ¿cómo era la visión de este año? Bueno, ahí era guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Yo quiero devolverme un momentico para que miremos la misión, ¿no? El amor del Padre y siguiendo el ejemplo del Hijo. Increíble. Guiados, Sí, ahí guiados estaba. por la palabra. Ujú. Bueno, hablando de guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. En el 2020 sí que necesitamos sentir ese amor del Padre todo el tiempo, abrazándonos y diciéndonos adelante, adelante, que no desfalleciéramos porque fue un año bastante, bastante duro. ¿Y qué necesitamos? Con muchos Mucha retos. paciencia. Uy, Y sí. ahí el Señor nos mantuvo y aquí estamos. Amén, así es, hemos llegado a este nuevo año. Bueno, pero estamos en este nuevo año, ya vamos a dejar atrás, vamos a mirar atrás solamente para darle la gloria a Dios, pero estamos en el 2021. ¿Y cuál es la visión para 2021? Viviendo en santidad como hijos de Dios. Una visión cortica, pero más, yo no diría que exigente, contundente, viviendo en santidad como hijos de Dios. El Señor nos llamó, está facilito, ¿no? De recordar. La cosa es, ¿y ahora qué? Bueno, yo pienso que todos estos años que el Señor nos ha llevado de visión en visión, nos tiene que dar fruto. Bueno, debe dar fruto. Entonces, estamos ahí en este proceso. Como vemos, mirando los versículos, o perdón, las visiones que nos recordaba mi esposita, el llamado permanente del Señor ha sido a revisar nuestra vida para que a través de la obediencia le permitamos al Espíritu Santo Ujú. obrar en nosotros. Entonces, aquí tenemos que estar como muy claros en que Dios sí nos está llevando como paso a paso, que el Señor no nos forza a nada, Él nos va dando, nos va alimentando, nos va fortaleciendo para que demos fruto, para que nuestras vidas comiencen a reflejar. Y pues a uno nos lleva a un ritmo, a otros a otro, pero cada vez que le permitimos trabajar, Él lo hace, Él lo hace. Entonces, ya tenemos una visión, pero para cumplir con esa visión debemos de fijarnos
un propósito. No es el título para este domingo, pero es importante que en esta época nosotros a los fines de año, lo hemos contado, nos sentamos con mi esposa, con mi hija, miramos las peticiones que tuvimos un año atrás, le damos gracias a Dios, pero casi siempre hay propósitos que hemos cumplido y otros no. Entonces, como iglesia vamos a estar teniendo como propósitos para buscar vivir en santidad como hijos de Dios. Por eso nuestra enseñanza de hoy se llama Propósito 2021. Pero usted puede dejarle ese título o lo que vamos a ver a continuación, que es un repaso de pronto para muchos, para otros tal vez sea algo nuevo, pero es importante que para hablar de vivir en santidad, hablemos un poco de la santificación. Entonces, hoy, primer domingo de 2021, Vamos a hablar de la damos santificación. dos oportunidades de título ahí para que usted pueda repasar y tomar nota. O propósito 2021 o la santificación, porque al fin y al cabo es lo mismo. El propósito debe ser la santificación. En cuanto a esto de la santificación, quiero llamar la atención que hay dos doctrinas al respecto que no es que estén erradas, pero sí han desviado un poquito, en algunos casos, de lo que significa. Porque para unos esto de la santificación es que podemos seguir pecando y otros que no somos pecadores. Miremos en qué se basan estas dos citas, estas dos corrientes en cuanto a la santificación. Miremos un versículo que de pronto ha sido no mal interpretado, sino que se ha hecho un énfasis contrario a lo que quiso transmitir el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 1, él está hablando en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, se habla precisamente de la santidad. Y entonces en capítulo 6 está aclarando ciertas cosas, porque como en capítulo 6 dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces viene esta pregunta. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Quienes desvían la atención de este versículo y quieren acomodarlo, pues dicen que si Dios se deleita tanto en perdonar, que si Dios es tan misericordioso y tan perdonador, ¿por qué no pecar más para que perdone aún más? O sea, para que Dios se deleite perdonándonos. O sea, dicen, si su perdón es seguro, somos libres para pecar cuanto queramos. Pablo responde unos versículos adelante, y no vamos a mirar ahorita más de Romanos, ustedes lo pueden hacer en casa. Pablo contesta a esa pregunta, por supuesto que no. En la Reina Valera dice, bueno, en otras palabras, pero la respuesta de Pablo es contundente. No, esto es una manera errónea. Pensar de esta manera es no entender la gravedad del pecado. El perdón de Dios no rebaja la gravedad del pecado. La gracia de Dios no es sinónimo de que le quita lo grave al pecado. Más bien, la muerte de su Hijo, que pagó con su vida por nuestros pecados, muestra lo grave que es el pecado. No debemos transformar la abundante misericordia de Dios en una excusa para llevar una vida de desenfreno y de pecado. Sí, o sea que, ay, como Dios me perdona, entonces no importa y yo sigo pecando, ¿sí? Sigo haciendo lo malo y Dios me perdona, entonces, me perdona. Ese es un extremo de una mala interpretación de la santificación. La otra parte es el otro extremo y lo encontramos basándose en Primera de Juan, que se me hizo, ya va, Primera de Juan. Es Primera de Juan, capítulo 1, versículo verso 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Imagínate, unos dicen, sigamos pecando que todo bien. Otros dicen, basándose en esta
falsa interpretación de la doctrina de la santificación, dicen, no, nosotros nacemos perfectos, nosotros no pecamos. Unos y otros están equivocados. Es una herejía tan antigua como el Nuevo Testamento. Decir que las personas no tienen la tendencia a pecar y que no tienen pecado, de modo que no son incapaces de pecar. Decir que los escogidos por Dios somos vacunados contra el pecado. Ese es otro extremo. Y se oyen doctrinas bueno, yo hace rato no estudio al respecto, pero a finales del siglo XX yo me acuerdo de una denominación Creciendo en Gracia, que decía que no, que ya habiendo recibido al Señor yo tenía equivocaciones, pero no pecados. Entonces, así pues, quienes piensan quieren ser considerados cristianos, pero no ven la necesidad de confesar sus pecados y de arrepentirse. Si se contentan con estudiar la palabra de manera intelectual, llevan años estudiando la palabra, llenarse de conocimiento vano solo para mostrar a los demás su gran conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero sus vidas no han tenido una transformación. Entonces son personas que te pueden hablar de muchas cosas de los profetas y de los idiomas bíblicos y cuándo fue escrita tal carta. Tienen mucho conocimiento. A ver, no estoy en contra de ese conocimiento, estoy diciendo que las personas que consideran que no requieren confesar sus pecados, a veces se contentan con ese conocimiento intelectual de la palabra, pero en ningún momento estoy condenando que estudiemos la palabra de Dios. Por favor, que no se me vaya a malinterpretar porque a veces pasa. Bueno, hay algo importante en cuanto a la santificación para quitarnos todo riesgo de caer en alguna de estas herejías o de otras que andan por ahí alrededor de la santificación. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 23. Primera de Corintios 5, 23. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Bueno, yo revisé y ahora ya me entró una duda porque aquí en la diapositiva yo escribí Tesalonicenses y en mis apuntes tengo Corintios, entonces qué pena, mi amor, por favor miras en la palabra de Dios una de las dos. A ver, busca primera de Corintios 5, 23. Ok, un segundo. Qué pena con ustedes. Adelante. Acá está, primera de Corintios, ¿qué? 5. 5. A ver si es, y si no 5 que es, mi vida. 23. 5:23 dice, no existe 5:23. No, perdóname. 5:23, no. Ok, entonces olvídense que dije Corintios, sí es Tesalonicenses 5:23, qué pena. Ahora, por favor, si lo repites, mi amor. Claro que es primera dice, de Tesalonicenses. ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces dice ahí muy bien que es Dios quien nos hace santos. Es Dios Padre a través del Espíritu Santo que comienza en nosotros ese proceso llamado en la doctrina de la salvación la santificación. Recuerden que hay tres aspectos de la salvación, que es la justificación, Jesús en la cruz, que es la santificación, la obra de Dios a través del Espíritu Santo, y la glorificación, que es cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Entonces, pido disculpas porque a causa de mi duda pude haber desconcentrado la idea principal. ¿Cuál es la idea aquí? Que la obra de la santificación es obra del Dios de paz, dice ahí. ¿Cómo así que el Dios de paz? El Dios que nos extendió su mano de amor a través de su Hijo, Juan 3:16, para que fuésemos salvos, para que entráramos a estar en paz con Él. Dios, el Dios de paz, es quien hace la obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Es inútil buscar la santidad sin haber hecho la paz con Dios. Es decir, si nosotros no hemos entregado la vida al Señor Jesús, si no lo hemos recibido como Salvador, es imposible la santificación. La santificación comienza cuando recibimos a Jesús
como Señor y Salvador en nuestra vida, y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, cumpliendo aquello de que el que comenzó la buena obra, La la perfeccionará. perfeccionará. ¿Cuál obra? La santidad. Es un proceso, la santificación. Entonces es inútil buscar la santidad por otros medios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Dios produce cambios en nuestra vida a medida que maduramos en la fe. La santificación tiene varios aspectos que vamos a tratar de ver en los próximos minutos. El primer aspecto en cuanto a la santificación es el significado que tiene de separar. Separar. Y aquí tenemos que analizar un poquito en qué consiste esa separación, porque esto está registrado a través de toda la Biblia. La muerte, por ejemplo, habla de que la muerte no es un final. La muerte física es la separación entre el cuerpo y el alma. La muerte espiritual es la separación del hombre y Dios. Y la muerte eterna, pues es estar separado de Dios por la eternidad, pero es otro tema. Pero aquí sí quiero que entendamos que ser santos tiene una connotación de separados, que somos separados. Apartados. Que el Señor separó el cielo de la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, se hizo esa separación. Y también la luz de las tinieblas. La luz de las tinieblas, la verdad de la mentira. Es decir, mira, cuando aparece la luz, no es que se aniquilen las tinieblas, solo que la luz la separa. Que entendamos eso, porque si tú apagas la linterna, ahí están las tinieblas. Lo que hace la luz es hacer retroceder las tinieblas, separarlas. Entonces, cuando mi amor nos hace caer en cuenta que separó la luz de las tinieblas, está diciendo que retroceden. Y lo mismo, separa lo santo del pecado, pero no es que el pecado desaparezca, ahí está. Lo que pasa es que la santidad hace esa separación. Por eso la santificación nos llama a arrepentirnos, es decir, a cambiar la manera de pensar, de separarnos de eso. Pero para entender un poquito más, miremos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 6. Dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Aquí el apóstol Pablo les está escribiendo a los de Tesalónica, aclarándoles dudas que tenían acerca de las personas que ya habían muerto, es decir, que creyendo en Cristo habían muerto, otros pensaban que era que Jesús ya había venido, en fin, habían ciertas dudas, y entonces cuando está explicando todo esto de qué pasa con los que mueren en Cristo y que vamos a resucitar primero y todo eso, él está diciendo, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras, ¿ves? Cuando uno conoce la palabra empieza a separar su mente de la ignorancia espiritual. Se habla de que se nos quita la venda, ¿sí ven? Cuando tenemos la venda, estamos en tinieblas. Nos quitan la venda, la luz hace retroceder las tinieblas de la ignorancia espiritual. Entonces aquí el apóstol Pablo está aclarando. Pero miren lo que dice más adelante, porque estábamos hablando que es del 4 al 6. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Si ves, separados ¿para qué? Separados para estar alerta, no para dormirnos en los laureles, como decía un día en una reunión de hombres alguien, que pensar que porque estamos separados, bueno, entonces aquí lo espero en la hamaca, Señor. No, 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 no. El Señor nos ha separado porque dice ahí, ustedes son hijos de la luz, del día, ya no pertenecemos a la oscuridad. Y dice, ¿para qué? Para mantenerse en guardia. Yo no sé cuántos prestaron servicio militar, yo no, pero yo cuidé carros, cuidé campamentos. Y entonces, ¿cuánta ayuda para uno vigilar? Encontraba uno en la linterna, en la lámpara, porque así uno podía vigilar mejor, con la luz. Pues lo mismo, el Señor nos ha revelado su verdad a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, nos ha quitado la venda y podemos estar despiertos. El Señor no nos ilumina para estar dormidos. Dios separó a Caín de Set
con un propósito. ¿Por qué? Porque sobre Caín estaba la sangre de Abel. Y recuerdan que Abel le pidió cacao y Dios le dijo, ok, nadie te va a tocar, más es un favor, te separas, te vas para otro lado. A Noé y a Elías, a cada uno a su manera, los apartó de naciones incrédulas, de momentos difíciles de pecado. Algunos saben, ¿no? Recordemos que iglesia viene de la palabra eclesia, que significa llamados de afuera, o sea, apartados, separados. La santificación nos separa, pero eso tiene una explicación. Miremos la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 13, versículo 13. Hebreos 13, 13. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Si uno lee este versículo así sacado, uno dice, ¿cómo así? ¿Cuál campamento? Si yo no estoy en ningún campamento, yo no estoy de camping. ¿Y qué es esto de la deshonra? Bueno, la carta a los hebreos, como dice, está escrita a los judíos, tanto a los judíos que ya conocían de Jesús, sobre todo para ellos, y también para los hebreos o judíos que ya en ese viejo mundo no conocían del Señor cuando la iglesia estaba creciendo. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Bueno, primero, para aclarar, los judíos que no creían en Cristo se burlaban de los que siendo judíos habían aceptado al Hijo de Dios y los trataban de ignorantes, en fin. El autor de Hebreos se enfoca en mostrar, si ustedes leen los primeros capítulos de Hebreos o todo el libro, se enfoca en mostrar que Cristo es más que Moisés, más que Abraham, más que la ley y que es superior a todos los sacrificios y rituales. ¿Por qué? Porque los judíos que no habían aceptado a Cristo seguían aferrados a todo lo ritual, al sacrificio, al ayuno, a todas esas cosas con las que ellos cumplían y pensaban que con eso tenían ganado el cielo. Entonces el escritor de Hebreo les dice, no señor, ya eso no va más. Resulta que en el Antiguo Testamento, si ustedes van allá a Levítico, a Éxodo y Levítico, cuando una persona estaba impura, una mujer estaba en sus días, en su periodo, o una persona tenía alguna infección en la piel, o de alguna manera se comprobaba que había pecado, adulterio, robo, cualquier pecado, se declaraba que impuro y lo sacaban del campamento. No solo no le permitían acercarse al tabernáculo, sino que lo sacaban del campamento. Lo echaban afuera como basura hasta que la señora le pasara el periodo y cumpliera todo el ritual y se bañara y se presentara ante el sacerdote y se había robado hasta que restaurara. En fin, las personas de alguna manera que eran considerados impuros, los echaban para afuera. Resulta que cuando Cristo vino y murió por nosotros, por nuestras impurezas, recibió sobre él todas las consecuencias de nuestra lepra de pecado. ¿Sí me doy a entender? De lo impuro de nuestro pecado. Y cuando el Señor vino sobre el Señor vinieron todas esas cosas en la cruz, pagó por nosotros. Es decir, por quienes estábamos impuros, ya pagó. Entonces, si los religiosos nos sacan del campamento por nuestras impurezas, dice aquí, bueno, pues salgamos. Si nos quieren sacar porque no cumplimos con los preceptos, con los rituales y todo, porque es que a veces hemos confundido las cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo y nos aferramos a los rituales, a la ceremonia y a todas estas cosas y, en fin, yo más bien me reservo más ejemplos, pero lo que el Señor nos está diciendo, ustedes no necesitan estar allá en ese campamento impuesto por hombres, vengan aquí conmigo y encuéntrese conmigo. Eso es la santificación. Cristo nos llama a estar fuera del campamento de la religiosidad, de la vanagloria de las propias obras, para tener un encuentro real con Él. Y si los religiosos desechaban a Cristo, Cristo dice, salgan de ese campamento de los religiosos y vengan conmigo. Necesitamos estar separados de toda falsa seguridad humana, de las tradiciones del pasado, ceremonias, ritos, días, guardar días. Eso es todo vacío para realmente vivir con y para Cristo. Eso significa estar separados.
Santidad significa separación del pecado, de la carne, del mundo, del diablo y de la religiosidad. Recuerden una cosa, amigos, y esto tiene que ver mucho con el COVID también, nos serviría para el COVID. Jesús venció en la cruz a la muerte y venció a Satanás, pero el pecado no ha sido destruido todavía. Simplemente el Señor nos separó. Entonces, así como nos hacen caer en cuenta, el COVID no se ha ido, síganse cuidando. Pues yo te digo, síguete cuidando, porque dice la palabra que el enemigo anda rondando por ahí como un león. Entonces no bajemos la guardia. Eso es santificación, estar separados, pero no bajemos la guardia de pensar que ya el pecado no nos puede alcanzar. Ese es un error muy grande, una mala interpretación del estar separados por el Señor. Lo otro que tenemos que entender en cuanto a la santificación es que hemos sido consagrados. Primero, separados. Ahora también de entender que hemos sido consagrados. ¿Qué quiere consagrar? ¿Qué quiere decir consagrar? Dedicar. Dedicar a. ¿Estamos dedicados a qué? No solo nos separó del pecado, sino también nos separó para algo especial. ¿Para qué? Pues miremos, ¿para qué nos separó? Una cita. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esto es importante. ¿Recuerdan qué es la paz? La verdadera paz es la presencia de Dios aún en medio de dificultades. No es la ausencia de dificultades. Entonces dice ahí que esa paz que experimentamos supera todo lo que podemos entender. Dice en la otra versión, la paz que supera todo entendimiento. ¿Y cómo vamos a obtener esa paz? Bueno, Dios va a cuidar, pero se requiere, hay una condición. ¿Cuál? Que su corazón y su mente vivan en Cristo Jesús. Es decir, mientras estemos siguiendo a Jesús, es decir, imitándolo, obedeciéndole, buscándole, el Señor dice ahí que nos va a cuidar el corazón. Es imposible que una persona cambie por rituales. Por ejemplo, los retiros, cuando se podían hacer, y Dios quiera que algún día, pensar que un retiro va a cambiar a una persona, no. Puede que en el retiro la persona tome decisiones importantes Sí, para su señor. vida, pero una vez regrese y pase el último peaje, si no sigue aferrado al Señor, eso fue un paseo, eso fue una excursión, una experiencia religiosa, como cantaba el hijo de Julio Iglesias. No, mira, es la vida diaria, es el diario vivir. Eso es consagrarse. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando las personas eran consagradas al Señor, como Samuel, como el mismo Sansón, no les dejaban cortar el cabello. Dios decía no se corten el cabello, pero no era por la canción vallenata, era para que recordaran que sus vidas habían sido consagradas, no podían tocar cadáver, no podían tener relaciones sexuales, no podían manchar sus manos de sangre. Era un recordatorio. Entonces el Señor no nos está llamando a que nos dejemos otra vez la melena, sino que nuestra vida diaria sea mirarnos al espejo de la palabra de Dios y mirar si estamos o no viviendo en santidad, es decir, consagrados. Eso no lo vamos a conseguir en nuestras propias fuerzas. Eso es importante que lo tengamos claro. No sé si tú quieras agregar algo a experimentar la paz de Dios. No, solamente la paz no la da el Señor definitivamente. No importa las circunstancias. Aún, como decías tú, en medio de la dificultad, en medio del dolor, solo el Señor nos puede dar esa paz, nadie más. Y en medio del pecado. En medio del pecado. Es decir, no mientras cometo el pecado, sino habiendo cometido pecado, el Señor me puede dar paz. ¿Y cómo? Pues viniendo a Él. ¿Recuerdan nuestra... Me restaura. El último domingo del año pasado que decía, vengan y hacemos cuentas, cuadremos aquí, y si sus manos están manchadas, yo las voy a limpiar. Él cuida de nosotros, Él quiere estar en paz con nosotros. Miremos una cita de palabras del mismo Señor Jesús. Juan, capítulo 14, versículo 27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Hay angustia en tu corazón? ¿Hay temor en tu corazón?
pues es porque no está la paz de Dios en nosotros. A ver, no te estoy juzgando, porque yo también he tenido momentos de angustia y de temor, pero precisamente en esos momentos es que el Señor nos dice a través del Espíritu Santo, vengan a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor le está diciendo, yo les dejo un regalo. ¿En dónde? En su mente, en sus pensamientos y en el corazón, sus emociones. El mundo no puede dar, porque el mundo puede que te dé ciertos momentos de paz. Recuerdo viaje que uno hacía a la represa de Prado, que en el tour lo llevan a uno ahí a una islita pequeña donde hay un lago, no sé si han tenido esa experiencia, y es tal la paz que se respira en este lugar que como parte de una terapia ahí espiritual lo hacen acostar uno en el Prado, ahí alrededor de un lago que hay en esa islita, y uno escucha a los pájaros casi que entendiéndole su idioma. Es una paz. ¿Por qué? Porque es un lugar apacible. Pero ¿qué pasa si alguien lleva ahí un volador o algo que produzca ruido? Esa paz se va a romper, porque el mundo no puede ofrecer una paz constante. Pero la paz que Jesús nos da, dice que el mundo no la puede dar. ¿Por qué? Porque es una paz sin importar las circunstancias. A eso es que nos lleva la consagración como parte de la santificación. Esa paz nos llena si nos entregamos a Él integralmente. ¿Cómo así? Pues miremos otra cita. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Que uno todo el tiempo es esclavo de algo o de alguien. O sea, dependiendo de uno que esté haciendo, está siendo esclavo. Si usted está trabajando en tiempos de descanso, usted se volvió Esclavo del trabajo. esclavo del trabajo, porque usted tiene unas horas para trabajar, pero tiene unas horas para descansar. O quienes vemos televisión en horas de descanso o de trabajo. ¿De quién somos esclavos? De la televisión. ¿Tú querías decir algo al respecto? Sí, el que pide prestado a intereses se vuelve esclavo de esa persona y pague intereses. ¿Cuándo va a pagar esa plata? Ahí estamos esclavos. Romanos 6:16 hace esa pregunta. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Es una decisión. Una decisión. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir ser esclavo de Dios. La gran diferencia es que cuando uno es esclavo de Dios, no es para muerte, sino más bien para vida, y una vida recta, dice ahí En en la palabra paz. de Dios, una vida sana. Es importante hacer esta reflexión y tenemos que volver a nuestro versículo de 2019 para reafirmar dos conceptos. Romanos 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ay, todo un año hablando de eso, pastor, y otra vez. Es que es importante aquí hacer énfasis en dos frases. La primera, les ruego, dice el apóstol Pablo, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Cuando aquí está hablando de cuerpo, no está hablando solamente de la parte física, sino del cuerpo de manera integral, cuerpo y alma. Porque muchas veces puede que usted con el cuerpo no peque, pero con la mente sí. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, es todo su ser, más bien, podríamos cambiar la palabra. Entonces es importante, dice ahí, que entreguen, es decir, el Señor no se posesiona, el Señor no invade, el Señor dice que llama a la puerta. Entonces por eso está diciendo aquí el apóstol Pablo, ábranle,
ábranle su vida, entreguen su cuerpo a Dios. Y dice ahí por todo lo que Él ha hecho, es decir, por amor. Hace 8 días también decíamos que la santidad no es una carga, sino es la oportunidad de reconocer el amor que Jesús nos ha expresado, es demostrarle ese amor grato al Señor. Esa es la primera parte que tenemos que mirar, entregar el cuerpo. Esto ha sido malinterpretado y entonces como habla aquí de un sacrificio vivo y santo, entonces gente se flagela, se golpea o simplemente ayuna, diciendo, ay, mira el sacrificio que estoy haciendo. Esa no es la verdadera motivación del ayuno. Sacrificar el hambre no es lo que le agrada a Dios, como ustedes pueden leer en Isaías. Pero no nos cambiemos de tema. Y dice la segunda parte, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Aquí no habla solamente del pecado, es que el mundo cristiano, desafortunadamente, y hablo tanto cristianos evangélicos como cristianos católicos, hemos vuelto a lo que hacían los judíos, a los rituales, a ir a misa o al culto, a rezar el rosario o a recitar de memoria un salmo. Es que el Señor mira hacia el corazón. No estoy en contra de los que van a misa, no estoy en contra de los que van a culto, pero esas cosas no, cuando se hacen por costumbre, porque los domingos hay que ir, cuando se hace por impresionar a la suegra o a los hijos, pues eso, como cuando el Señor hablaba de la oración, ¿no? El que ora para que lo oigan, pues va a conseguir harto. ¿Qué? Que lo oigan. Sí, ¿a qué va esto que está diciendo mi amor? A que yo puedo ir cada 8 días a una iglesia o puedo escuchar o ver ahora por YouTube una predicación. Y ya, la escucho y, ay, tan linda, ay, Dios me habló, estoy tranquilo, tal. Pero ¿qué pasa si el resto de la semana estoy haciendo malos negocios, diciendo malas palabras, tratando mal a mi familia? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Nada. Simplemente escucho y ya, pasó. Así Pero es. no hay ningún cambio en mi vida. Y mira, durante todo el 2019 que el Señor nos habló a través de estos versículos de Romanos 12, 1 y 2, pues nos falta la última parte del 2, que tiene un conector, un y entonces. ¿Cuál es ese conector? Entonces Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. nos cansamos de repetir durante ese año y aún después de que es un absurdo simplemente declarar, que se haga la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Ese no es el contexto de lo que estamos leyendo. Dice, el contexto es que si yo le entrego mi mente y mi cuerpo al Señor y dejo de pensar como piensa el resto de la gente, voy a aprender a conocer la voluntad de Dios para aplicarla en mi vida. Y entonces mi vida delante de Dios va a ser buena, agradable y perfecta. Y perfecta, porque es que decir que la voluntad de Dios es buena, pues es que Dios es bueno, que es agradable, pero es que Dios dijo que Él tiene pensamientos de bien, que es perfecta, pues es que Dios es perfecto. Entonces, ojo, porque esta frase la estamos malinterpretando. Estamos diciendo el agua moja. Estamos diciendo, no, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, pero el contexto del versículo es que aprendamos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, para que nuestra vida sea buena, para que nuestra vida sea agradable y para que nuestra vida sea perfecta. En otras palabras, o en una sola palabra, santa. Una vida buena, agradable y perfecta es una vida santa. Entonces, tenemos que estar repasando y pidiéndole al Señor y meditando para que a través del Espíritu Santo hayamos entendido esto. Recuerdan que mi esposa, mi señora, yo nunca utilizo eso, mi amor, decía en su oración la palabra libertad. Hace un momento leíamos, uno es esclavo de lo que obedece. Si hemos sido comprados a precio de sangre, no somos nuestros ya. Somos de Él y para Él. Esto es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Hay una cita que también vale la pena que meditemos un poco y analicemos, así sea tan sencilla como uno cree que es. Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida,
En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué se emborracha uno? O las personas que beben. ¿Por qué quieren tomarse un trago para estar alegres? ¿Por qué quieren tomarse un trago para celebrar un negocio? ¿Por qué existe la cultura que la celebración debe ir acompañada de alcohol, que Navidad debe ir acompañada de alcohol? ¿Por qué? Porque dentro de los efectos básicos o sanos del alcohol Produce alegría. produce gozo y hace sentir a la persona más valiente, es decir, lo desinhibe de ciertos temores. Ay, es que yo soy tímido, pero si me tomo 3 tragos soy capaz de hablar en público. Entonces, mucha gente nos escudábamos en esos pretextos para embriagarnos, porque el tomarse una copa de vino, atención, no estoy invitando a la gente a que beba. Estoy diciendo que un vino encima de una cena, de una comida o en medio de un brindis, si la persona no tiene problemas de alcoholismo, pues uno, bueno, si no quiere no lo haga, pida que se lo llenen de agua o de refresco. A lo que voy yo es que si usted quiere estar alegre, si quiere desinhibirse, si quiere perder el temor, no busque el estímulo en el alcohol, más bien en el Espíritu sean Santo. llenos, mejor dicho, emborráchese Del Espíritu del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo aquí, porque en Éfeso, como en Ibagué y como en muchas ciudades, unas por frías y otras por calientes, celebración es sinónimo de alcohol, de embriagamiento. ¿Y qué dice? Eso les arruinará la vida. Tarde o temprano, empezando por el bolsillo, ya después el hígado y el matrimonio y hasta Todo. el La trabajo. familia, todo. Entonces, nuestra charla está hablando aquí de consagrarnos en cuerpo, alma y en espíritu. Otra significación de la santificación, ya vimos que es separados, consagrados, y la tercera es llenos, una llenura, es decir, una plenitud. De eso habla aquí la palabra de Dios, que cita en Salmo 1:3, que a veces lo declaramos para nuestros jóvenes, pero resulta que eso es para todo ser humano. ¿Qué dice Salmo 1:3? Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Hay un ejemplo bíblico que habla de los odres viejos y los odres nuevos, y dice allá que un odre viejo, hablemos de una bota de esas que se llevaban a las corridas de toros, a los estadios, un odre viejo ya está tan curtido, ha contenido tanta bebida, tanto alcohol fermentado, que empieza a vaciarse, a dañarse, y si usted le va a echar un vino nuevo, un vino fino, pues va a dañar el vino. Nosotros somos como odres. Antes de poder estar llenos del Espíritu Santo, como veamos ahorita, pues antes de llenar un recipiente con algo nuevo, primero hay que vaciarlo y limpiarlo de lo que contenía antes. Si yo quiero servirme un vaso de agua pura, pero hay en el vaso residuos de un agua que lleva ahí varios días y le ha caído de todo, yo primero tengo que lavar el vaso para poder llenarlo con el agua pura. En Primera de Tesalonicenses, versículos 11 al 23, lo vamos a ver de hoy en 8 días, si Dios nos da la vida. Hay una lista de consejos de cómo llenar nuestro recipiente, pero que primero tenemos que vaciarnos de muchas cosas. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días en una enseñanza para mirar los propósitos de que nos podemos bendecir unos a otros, pero Dios mediante el próximo domingo. El Señor me regaló, ¿vas a decir algo, mi vida? Al final. Bueno, el Señor me regaló una ilustración que nos va a ayudar a entender esto de la llenura. Resulta que una persona que tenía un buen capital compró un gran terreno ahí por la variante cuando uno viene de Gualanday para Ibagué. Un gran terreno. Y resulta que ese terreno tiene una choza. El que lo compró, pues tiene unos planes para ese gran terreno. Pero el que lo está vendiendo dice, uy, no, pero para yo pedirle un poquito más voy a arreglar un poquito la choza, porque la choza estaba como un poquito descuidada. Y entonces se puso a arreglar los marcos, a tapar las goteras, a limpiarlo de toda la hierba que había ahí en el camino de entrada, a arreglar las bisagras de las puertas, de los postigos.
Y el vendedor pasó y le dijo, no se ponga a arreglar la choza esa. Yo no quiero su choza, yo quiero el terreno. Yo no voy a vivir en su choza. ¿Por qué? Porque yo compré fue el terreno, yo no pienso vivir aquí, yo voy a hacer un proyecto, voy a hacer un centro vacacional con supermercados, con una iglesia cristiana, con gimnasios, esa choza va a desaparecer. Pero resulta que el Señor compró este terreno. Y la choza son todas esas cosas que yo he tenido ahí, dizque para Dios, pero que están descuidadas. Y cuando el Señor viene y me dice, Pedro, quiero su vida, yo la compré con la sangre de mi hijo, y yo me pongo a arreglar la choza. Y el Señor me dice, no, esa choza la echamos para el piso. Y viene el tractor del Espíritu Santo y limpia todo eso y borra, que después ni se acuerdan dónde estaba la choza. Y el Señor empieza a construir ese gran complejo, esa visión que tenía cuando te compró. Yo le doy gracias a Dios por esa ilustración. Ahora entiendo lo que significa consagrarse. El Salmo 1.3 dice que son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. El Señor viene con esas aguas a limpiarnos y nosotros necesitamos absorber por nuestras raíces toda esa sabiduría, todo eso que el Señor tiene para nosotros en el vino nuevo, en los ríos de agua viva. El 2020, con todas las cosas buenas, con todo eso tan bonito que hicimos para Dios, hoy es una choza. Ahora en 2021 el Señor quiere hacer una nueva y poderosa obra en ti y en mí. Que entendamos eso. Ya no más choza. Jeremías 1.10. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Esa es una palabra profética para el Señor. Dios mío. Jesús va a llegar a unos terrenos y los va a limpiar, a derribar, a arar y a comenzar una nueva siembra. A otros, tal vez apenas los pode y medio edifique y cambie algunas cosas. Pero el Señor ha recibido toda autoridad. Jesús dijo, yo vengo a hacer todo lo que el Padre me mandó. Y cuando Jesús dijo, yo he recibido toda autoridad en Mateo 28:19. Aquí el Señor nos está confirmando qué significa el proceso de la santificación. No es para que bajemos la guardia. Porque a veces uno piensa, no, yo estoy sellado con el Espíritu Santo, a mí el enemigo no me va a hacer ni cosquillas. Cuidado. El pecado no ha sido destruido, hemos sido separados y el Señor nos ha dado los instrumentos y el poder para resistir al diablo y él huirá de vosotros. El Señor no nos está diciendo, no, ignoren al diablo, no, resístanlo. Y recuerden en el Padre Nuestro, al final de la oración, y líbranos del maligno o líbranos del mal en otras versiones. Así termina la oración que Jesús nos enseñó. Como conclusión, ya estamos terminando. Y como cuarto punto, bueno, ya vimos que la santificación es que estamos separados, consagrados y llenos. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos eso? Ese es el cuarto punto y como la conclusión de nuestro reflexionar de hoy, porque yo pienso que esto más que una enseñanza debe ser una reflexión para todos y no una reflexión de primer domingo de año, no, una reflexión ojalá diaria. Seguramente no nos vamos a acordar de todo lo que hemos hablado en estos casi 53 minutos, pero quiero que vayamos a Juan capítulo 17, versículo 15. Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. ¿Cómo les parece que ese no es Juan 17:15? Qué pena, otro gol que me dio contagiado. Ok. Ahorita miramos que dice Juan 17:15, que hace parte de la oración que el Señor levantó Juan por todos nosotros. 17:15. Sí, allá dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los Ajá. guardes, pero por favor no lo lees, mi amor. Qué pena con ustedes, lapsus de comienzo de año, siempre hay una disculpa. ¿17? Juan 17:15. Ok. Juan 17:15 nos dice lo siguiente. Ahí está. Dice el 15.
No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces, fíjate, lo estábamos diciendo, pero eh, pegué mal ahí el Ok, versículo. Pero es eso. Jesús le dijo a Dios Padre, aquí están los que tú me diste. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la santificación? ¿Alejándonos del mundo? No. Estamos viendo, bueno, no estamos leyendo ahí, pero Juan 17:15 lo dice. No nos alejamos del mundo. No es yéndonos como hicieron en algún momento en el medioevo, quienes conocían un poco de la palabra, eran irse a vivir lejos del mundanal mundo, para no pecar. Y eso, a eso no nos llamó el Señor. Pero tampoco nos mandó a meternos en el mundo. No, ni alejarnos ni metiéndonos. ninguna de las No, anteriores. porque Jesús dijo, nadie enciende una luz para esconderla. El Señor nos está llamando es a que contagiemos al mundo con su luz y no que permitamos que el mundo nos contagie con sus tinieblas. Eso es la santificación. En medio del mundo mantenernos firmes y en nuestras fuerzas no podemos, recuerden. Que el Señor nos lleve a cualquier parte, pero que vaya con nosotros, como dijo Moisés allá en el Éxodo. Esa debe ser nuestra meta para 2021. No sabemos qué viene, no sabemos con qué viene este año. Quisiéramos que con el cambio de año cambiaran muchas cosas. Ojalá 2021 sin COVID, lo más pronto, Dios En el quiera. nombre de Jesús. Pero y si no, pues como esa frase que el Señor nos regaló al principio, el amor de Dios hacia nosotros y entre nosotros prevalece aún por encima del COVID, prevalece aún por encima de cualquier dificultad. Hay un versículo, dos versículos del Salmo 119, los versículos 9 y 11. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Y el 11, He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. yo te quiero dar esto como un derrotero, como una mapa. Quiero que pongas donde dice un joven, pongas tu nombre y lo digas en primera persona. ¿Cómo puede Connie mantenerse pura? Obedeciendo tu palabra. ¿Cómo puede Pedro mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Y el segundo, He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. si yo no digo esto al final del día, sino lo pongo en, ¿cuál sería el tiempo futuro? No. Como levantarme yo y en medio de mi oración matinal decir, Señor, permíteme hoy con tu Santo Espíritu guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Ahora cuando yo vaya al trabajo y ese compañero empiece a decirme cosas y que yo siempre deseo decirle muchas cosas, que yo guarde tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Que cuando llegue esa vecina o esa compañera de trabajo, toda insinuante, casada con mi amigo, y me insinúe y traiga cosas a mi corazón, Señor, que yo pueda guardar tu palabra para no pecar contra ti. Y ahorita vamos a ver qué significa o qué realmente significa guardar. ¿Cómo puede mantenerse un joven? ¿Cómo puede mantenerse un viejo? ¿Cómo puede mantenerse un varón? ¿Cómo puede mantenerse una dama pura? Obedeciendo tu palabra. ¿Qué significa guardar? Guardar significa leer, aprender, meditar, memorizar y practicar. Son esas 4 cosas. Si usted quita una de ellas, no está guardando la palabra. O sea, si usted solamente la está leyendo, no está guardando la palabra. Si la lee o la oye de vez en cuando, ¿cómo la va a aprender? Y si no medita en ella para ver qué Dios le está diciendo, pues ¿cómo va a asimilar? Y con todo lo anterior, usted puede leer, aprender, meditar, aprendérsela, memorizarla, pero si no la practica. De nada sirve. Entonces todo va con todo. Hilado. Yo pienso que es importante que ahora para que oremos y preparemos nuestro corazón para la alabanza, pues tomemos decisiones o mejor, volviendo a lo que hablábamos al comienzo, nos fijemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Pues meditar más en la palabra acerca de la santificación y entender que es un proceso que tiene que ver con que he sido separado, que he sido consagrado y que necesito estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bueno, quisiera antes de orar hacer una pequeña reflexión. La decisión la tomamos cada uno de nosotros.
Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y saber si deseamos aceptar al Señor en nuestra vida, que Él sea quien gobierne nuestra vida. Esa decisión solo la puedes tomar tú y solo la puedo tomar yo. Si una vez que tomemos esta decisión de cambiar nuestra manera de pensar, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y nos dejamos llevar hacia la palabra del Señor y vamos a buscar la santificación, vamos a ser separados, vamos a poder ser consagrados, vamos a poder ser llenos de la palabra del Señor y vamos a poder buscar la santidad. La decisión es tuya. Pon este 2021 en manos de Dios, cambiando tu manera de pensar para que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por esta palabra de hoy. Gracias, Dios mío, porque tomemos la decisión. Yo hoy tomo la decisión, Señor, de cambiar mi manera de pensar para poder cambiar mi manera de vivir, para dejarme guiar por el Espíritu de Dios, para obedecer tus mandatos, para tener tu paz, Señor, para poder ser separada, apartada, Señor, para tus buenos propósitos, Señor, para ser consagrada a ti, mi Padre Celestial, en obediencia, en amor, en temor a Dios. Padre, dejarme llenar de tu palabra, de tu amor, lo que tú tienes de buenas cosas para mi vida, para poder llevar un 2021 como a ti te agrada, Padre. Gracias, Dios, porque seamos cada uno de nosotros buscando la santidad, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, vamos a prepararnos para tener unos 35 minutos de alabanza y luego vamos a tener nuestro primer encuentro 2021, sí. para compartir cómo nos fue en esos últimos momentos del año pasado, cómo estamos para vivir en santidad como hijos de Dios, entendiendo, recuerden que la santidad no es una imposición, una carga que Dios quiere ponernos, sino es la oportunidad que nos da para mostrarle a Él nuestro amor por el Señor. Y otro pensamiento que el Señor me regaló, he tenido tiempo de ponerme a pensar, es que por estos días ya otros están esperando hasta el 7 de enero para apagar las luces del pesebre, para apagar las luces del árbol, para apagar las luces con las que se iluminó el frente de la casa. Porque esas luces de Navidad se apagan cada enero y se vuelven a encender, bueno, cada vez más temprano, a veces se encienden desde noviembre, pero esas luces vienen y van. Pero el motivo de la Navidad, como lo vimos el mes pasado y el año pasado, es Cristo, cuya luz no se apaga. La luz de Cristo debe permanecer en nosotros. No somos pesebres, no somos arbolitos, ni somos bombillitos de calle. Nuestra luz debe brillar. Y entre más oscuro, más estamos llamados a brillar. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en 35 minutos después de la alabanza. Ya cuando estemos terminando la alabanza enviaremos el enlace para que tengamos ese primer encuentro deseado. El Señor les bendiga. Hasta más tardecito. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.